tener un libro tan bonito. Porque, por ejemplo, hay historias como la de Lobo Milenario, que fue Premio Nacional de la Crítica, que era un folletico presillado hecho acá. Y lo hicimos con un esfuerzo entre jóvenes que seguían, y lo hicimos acá, y salió Premio Nacional de la Crítica. Es el único Premio Nacional de la Crítica que ha tenido la editorial Centro de Belleza de Santa Clara. Pero este libro es para mí parte de una organización extraordinaria. A los 67 años recibí poemas escogidos en lo que da del tiempo. Es una cosa muy perseguida por mí. Ver en esta calidad de libros, en esta calidad de papel, en esta calidad de portada, en esta precisión de edición, es para mí lo que no puedo pagar, lo que no puedo ni siquiera poner en precio. Yo voy a terminar diciendo algo muy importante, de lo que está usted aquí, y creo que es sumamente importante que tengamos que agradecerlo. Y venía una amistad al Liceo de León entrañable. Se portaba mal con él, pero yo no lo agradecía. Yo a veces iba con el reverendo Adolfo Jama a su casa y le llevaba una botella de regalo. Y él me decía, gracias por contarme. Entonces yo voy a leer solamente un poema, porque ya esto se es bastante extenso. Es el poema mío de María García Canal a José Martín, que lo escribí en la manzana de Rosario, y que para alguna gente, para algunos seguidores de la obra mía, resulta el primer poema feminista que hace una defensa de la niña de Guatemala de ciertos problemas de los hermanos. Yo me metí en plano mayor, pero quería decirle que cuando leí por primera vez el poema, que no estaba publicado todavía, fue allá, precisamente nada menos que al liceo, el Liceo Diego, a un recital mío en el que yo leí el poema. Y se acercó muy calladamente al final de que se acabó todo el recital y me dijo, su óptica sobre María García Canal es mío. Y me dio su óptica. De María García Canal a José Martín. La estufa, un pobre santuario de carbón arrinconado en una muerte breve, acostada en torres paraísos, subyugados por la frente que más amé cuando sostuve otra vida corpórea, pero igualmente solitaria. Es este gran momento en que he debido buscar, seleccionar las cosas inúmeras del poema, con que dejar mi historia recitable para el patio de los famosos actos cívicos en las escuelas primadísimas de la República, y que dijeron para siempre de mí. Tuvo la cara más rupestre del siglo y no pudo ocultar su confusión cuando tu inteligencia tuvo un día de fiesta contra el aire. Al de José Martín, para que vives de una vez ese pueblo, que no son el cadáver de hielo, ni el cadáver de un amor que sentías conmigo del halago, sino una brasa oculta, ardiente como la vela de tu soledad, brasa caliente, brasa hasta el último instante en que condensé todo el agua del río, a medida que fui sin remedio hacia el pueblo. Bien, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Les agradezco a algunos el esfuerzo titánico de llegar hasta la UNIAC. Creo que Lina y la cultura cubana lo merece. En estos días en que ya partió a otra dimensión,
nos ha dado mucho que pensar también. Podríamos haber hecho más, podríamos habernos seguido encontrando, pero la realidad es que ya no está con nosotros, está su obra. Tenemos la suerte de que varias editoriales se han juntado y han traído libros de ella, algo un poco raro en estos días, que no aparecen. Así que atesoren esos libros, tengan esa oportunidad de comprarlos. Ahorita debe llegar el Centro del Libro de La Habana. Hoy nos hemos juntado el Instituto Cubano del Libro, la UNIAC, el Centro del Libro de la Ciudad, los escritores, también el proyecto Verso Amigo que hacemos junto con la Escuela Tomás David Rollo. Y es un hecho menos conocido que, por ejemplo, toda la historia de la fundación del Caimán, en lo que es conocido como la primera época o la primera etapa del Caimán, en que estuvieron Jesús Díaz, Rivera, Luis Rivera, un grupo de jóvenes poetas del momento que estuvieron en esa etapa que realmente termina a finales del 67, ¿no? Comienzos del año 68. Lina, lo que tengo que decir, Lina, cada vez que escuchaba a ella, siempre muy cariñosamente, ella me miraba con un poco de resquemor, ¿no? Y un resquemor entendido, porque ella le dolía mucho que su presencia y su momento en la revista hubiera quedado un poco olvidado, a un lado. Porque la realidad es que Lina entra a trabajar en el Caimán Barbudo en la segunda etapa o segunda época de la revista, en donde ya la revista había pasado de manos de sus fundadores a manos de otras personas que habían sido colocadas ahí para continuar la revista. Y eso a Lina realmente le dolía mucho. Yo recuerdo varios momentos con ella, siempre me lo sacaba, ¿no? Era como que verme y decirme, no, pero es que hermano. Y a mí eso realmente, a ella su dolor era el dolor más comprensible de todo, pero a mí también me dolía porque de alguna manera, si algo intenté en todo el tiempo que estuve como jefe de redacción de la revista, fue tratar de honrar a la historia anterior del Caimán y honrar la historia de esa revista. Incluso hicimos por hace unos años atrás, cuando andábamos cumpliendo alrededor de los 40, 45, hicimos hasta una convocatoria, ¿no? Para de ensayo, para que se escribiera sobre la historia del Caimán Barbudo. Y era siempre muy notorio que se subrayara esa primera etapa o se subrayara después la etapa de los 80, ¿no? Del Caimán Barbudo, que también fue una época de auge de la revista en detrimento de esa época de los 70. Lina, que además había conocido, era un poco más joven que yo, pero bueno, había conocido a ese grupo de fundadores del Caimán, ¿no? Y eso siempre como que se resaltaba mucho aquella primera etapa y se soslayaba esa segunda época del Caimán, que realmente es una época menos brillante, pero no deja de ser de alguna manera importante hablar de ella. De hecho, un poco por estímulo mío, que se hizo hasta una tesis, como era profesor de la Facultad de Periodismo, unas alumnas mías hicieron una tesis sobre la segunda época del Caimán, que es un poco, digamos, reveladora de cuáles eran las temáticas y cuáles eran los ángulos que tenía esa revista, que realmente fue una etapa, como dije antes, menos brillante, una revista más encantonada, más por cuestiones de la época, no me voy a meter en ese tema ahí, porque eso se ha hablado mucho de todo ese periodo, lo que de alguna manera sucedió, digamos, en distintos ámbitos de la cultura. Pero más allá de todo eso, Lina era ahí una persona valiosa y una joven poeta en aquel entonces que luego demostró todo su brillo, ¿no? Como creadora, como intelectual y como poeta. Entonces, más que nada, yo creo que lo que le debemos, como, en este caso yo como miembro del Caimán, y ahora que bueno, ya no está entre nosotros, yo le invité incluso a ella, recuerdo, a una presentación de la revista que se iba a hacer en una feria del libro, que íbamos a tratar estos temas de la historia del Caimán, y ella no fue, lamentablemente, pero, o sea, realmente la invité. Yo siempre quise de alguna manera integrarla, ¿no? a esa historia que, como te decía, está todavía por contar, está incompleta, así que está abierto ese momento. Por tanto,
más que nada que sea un homenaje a ella, a su paso por la revista y te decía, tendría que haber ser yo un poquito mayorcito para poder hablar más de Germán, pero sobre todo creo que es importante subrayar esto y ese sentido de pertenencia que ella, a pesar de todo, siempre tuvo con ese momento y esa etapa de su vida, ¿no? Y de su presencia intelectual. Muchas gracias. Bueno, a Lina nos unen muchos momentos, como a casi todos creo que estamos en momentos de amistad, de trabajo, como decía Lázaro ahorita. Ella trabajó tanto en medios escritos como radiales. Por ejemplo, tuve la oportunidad de llevarla a trabajar conmigo a Rebelde un año cuando falleció José Luis Moreno del Toro, y llevaba una sección poética tradicional de muchos años, y entonces Lina accedió a trabajar en esa sección de poetas tanto cubanos como extranjeros. Y yo incluso guardo esos manuscritos, los guardo porque Lina escribía los manuscritos, los guiones digamos por la radio, no en computadora ni nada, porque Lina era muy natural. Ella los escribía así a mano. Y los conservo. Y bueno, en un momento recuerdo que Lina era asombrosa porque Lina con la grandeza que tenía como poetisa, y ella a veces te decía, dime qué tú crees de este poema. Así, con una sencillez que uno cogía un poema de Lina y para encontrarle alguna sugerencia era difícil. Porque a veces tú decías, bueno, pero ya este vocablo, ¿por qué le anuló, le llevó el artículo? Pero cuando leías el poema, o si conocías más de su obra, te dabas cuenta de que era su estilo. Que lo mismo te ocurría un diminutivo dentro de tanto lirismo que era imprescindible que estuviera allí. A veces también podía ser un dicho, un arcaísmo. Y yo recuerdo en uno de sus libros que después yo pude aumentar un poquito el trabajo que lo voy a leer, que después lo aumenté, lo extendí un poco más y dichos así como, pero el arcaísmo muy hispano y el hispano culto, no ya el populismo, es decir, en comandita o tabula rasa y cosas así, era muy propio de la poesía de Lina. La poesía de Lina yo creo que hay que estudiarla mucho todavía para ver por qué estaba la grandeza. Cuando cumplió ella los 50 años del premio Rogelio Noguera, me pidió que dijera algo, que leyera el libro. Pero yo, ¿qué pasa? Que yo conocí a Lina en los 95 aproximadamente. Y conocía Los Milenarios, La Llegada del Delfín, El Mar de las Invenciones, esos libros ya de los 90. Sin embargo, casi que no existían y no conocía ese libro. Pero tenía en Rebelde una compañera que era asesora también, muy admiradora de Lina, que ya desgraciadamente falleció también, Flora Gómez Cortés, y me dijo, yo tengo casas que no existían. Y rápidamente se lo pedí. Cuando me enfrenté a casas que no existían, me asombré. Porque regularmente el poeta tiene como una especie de transición, de progresión en la palabra, en el discurso, en el verso. Y cuando yo me encontré que el libro, que era de 1967, sencillamente era lo más de Lina. Ya Lina, a partir de ese primer libro, yo creo que era tan grande como lo fue hasta su último libro. Entonces escribí una página que la tengo inédita. Le confieso que es la primera vez que voy a leer un aparato de esto, porque yo soy de leer por hoja, por libro, pero las impresiones se han puesto tan inaccesibles y caras. Pero bueno, hay que entrar en esto de los tablos. Hay que ver esa compuesta de eso. Espero que no me falle. Es un libro de ensayo que lo tengo inédito, y uno de los trabajos que aparece a 53 años de casa que no existía. Ya hoy podemos decir aquí en Natal a 59 años. O sea que el año que viene son 60 años del Wiki, que también merecido fue para Lina como para Luis Rogelio Noguera. Pocas veces un libro ha resultado tan generoso, tan tenaz contra la inclemencia, que haya podido azotar a su autor en mayor o menor grado.
Y a su vez, esto que he escrito sobre el libro de Lina y mi parecer es que es muy mío. Si hay alguna frase, por ejemplo, que choque o algo, pero es muy mío, es mi opinión personal. Así que le pido disculpas por eso. Sucedió con Casa que no existía de Lina del Feliz. Alrededor de 20 años de silencio posterior al libro, que para un escritor es una suma de tiempo indiscutiblemente demasiado larga y por tanto perjudicial. Fue el primer título publicado por la poetisa, tras el cual vendrían los años de silencio. Océano de incomprensión y vastedad es el universo del reconocimiento que en momentos alternos confina o distingue. Pero fortuitamente en ocasiones la balanza favorece a lo trascendente, a lo duro, aunque para ello se apoye en el lento pero oportuno transcurso del tiempo. Pues a fin de cuentas la justeza termina imponiéndose al error y procede imparcial. Poetisa fundacional en la obtención del premio de poesía David, corría el año 1967, época por cierto en que la relación genérica favorecía a los creadores del otro sexo, al menos cuantitativamente. Lo demuestra una compilación de poetas finalistas de David 1969, en la que aparecen Francisco Garzón Céspedes, Abraham Rodríguez, Manuel Cofiño López, Rolando López de Ramos, Jesús Coscauce, Nelson Herrera Isla, Waldo Navarro, Efraín Nareló, Manuel Pereira Quintero, Rogelio Fabio Hurtado, Manuel Blanco y Jorge Fuentes. 12 varones y solo 2 poetisas, Elsa Claro y Yolanda Ulloa. Con selección y prólogo de Raúl Luis, dicha antología marca con notable diferencia el señalado. Es por ello, y entre otras cosas, que Casa que no existía, libro de cuando los volúmenes tenían la condición casi humana de poseer un día de nacimiento, para o sea, para Casa que no existía, es el 8 de noviembre de 1967. Otorgó permanencia, afirmación, reconocimiento a su autora desde entonces. 2.000 ejemplares apenas, 52 páginas Casa, fue punta de iceberg para la escritora hasta publicar A mansalva de los años en su segundo libro, 23 años después, en 1990. ¿Cuán nocivo puede ser no publicar en transcurso semejante? ¿Cuán estoico debe ser el escritor para no abandonar definitivamente su labor creativa? Sin duda fueron dilatados silencios y no menos zozobra. Una de esas anulaciones en que la propia escritora pareció antecederse con el émulo de poetisa que no existía. Sin embargo, a la vez y contra esa privación instaba tenaz sujeción, indiscutible afán de los que, propuestos a seguir, galopan incapaces ya de admitir optar por la mudez, por la autonegativa de su vocación. Algo que ha podido ser como una de las razones de su existencia. Hoy, gracias a Dios, lícitamente distinguida con diversos premios, incluido el codiciado Premio Nacional de Literatura. El Premio de Poesía David 1967, que Lina tuviera compartido con Luis Rogelio Noguera por Cabeza de Zanahoria y justamente determinado por Manuel Díaz Martínez, Eberto Padilla y Luis Marré, fue compensativo para el posterior devenir del vacío y postrero reconocimiento. No solo importa este libro como tentativa del oficio, cuenta además con una marcada tendencia renovadora. Época cuando muchos escritores concebían la poesía experimental, el estructuralismo y los temas recurrentes como las actividades político-sociales, Lina en cambio plasma un cuaderno de insospechado gremio, paisajes sorprendentemente e invitadoras cimas. Paisajes sorprendentes e invitadoras cimas. Una galería de sitios y personajes que solo puede salvar la visión redentora de su arte palabra. Casa es un universo disímil, pero marcadamente habanero. La calle Reina, la Loma del Burro, el sitio del Maine, el Prado, el Parque de Calzada, locaciones que tienen de fondo una observación fijadora. Por otra parte, ella no juzga el acontecer que para bien o para mal puede tener sitio en una casa inexistente o en abierta calle. La poetisa expone su visión citadina por la que parece transitar sin comprometimientos y quedar integrada a esas formas ante las cuales se estremece o aquieta, pero nunca resulta impasible. En un mundo de personajes hondamente necesarios y sencillamente anónimos, no le integran héroes exaltados ni demandantes líderes.
cuando más asoman supervivientes del pacto social, grises contratistas, leves anticuarios, el hombre que se fascina ante un edificio. Entre ellos vale resaltar la mujer extraviada que habla sola y que la poetiza con palabras escultóricas no griegas y que esperamos algún día algún artista la materialice en cualquier ángulo del Parque de Calzada. Considero como uno de los mejores poemas del libro aquel que la autora no pone título, aunque la sabia popular ha relegado tal necesidad y le reconoce por una noche espléndida para morirse, uno de sus versos. En este libro se avistan ya se perfilan muchos de los recursos que caracterizan la obra múltiple y posterior de la autora. Ese modo de asumir una adjetivación en todo momento ineludible y más que definidora, implícita de su gerencia. La sencillez contrastante que humaniza el tema anécdota, la esencia filosófica y cierta realidad, figuras provenientes de un mundo asociativo rico como insólito, un universo de tropologías insospechadas que solo pueden concebirse por un hilo conductor a través de un universo prolífero y un oficio autorizado. La preferencia exploradora que le permite crear con el sentido mayúsculo del acto y ganar movimientos de cinéticas especulativas, traslaciones metafísicas que resuelven como definición cognitiva, y es que a veces la poesía de Lina parece pronunciada por una aglutinadora voz, como mismo en ocasiones fluye, apenas en discurso unitario, leve, casi susurrante. Sencilla charla, como si la niña, salvada en ella, devolviera las reflexiones tan simples como innovadoras o distantes. En el poema citado aparece una imagen sugerente, valor casi cinematográfico, como un zoom de cámara detallista. En él parece remontarse al contacto de la creación en su vuelo indetenible, elevado y vertiginoso hacia la serenidad necesaria de la sabiduría. El sosiego lapidario del cuello de la estatua como complemento, fusión al tránsito de un ave, ambos condicionándose a la indulgente y lo divino como el fresco del Miguel Ángel. Es un instante, un transcurso breve, donde una parte del animal, su cola, se acerca a otra sección del cuerpo humano esculpido, el cuello, y aún la fugacidad del momento deja tiempo para asistir a ese suave choque, contacto candente entre lo terrenal y lo etéreo, en el que se ha producido como un estremecimiento, como una vibración, un fluido de vida a la quietud y de reposo a la movilidad. En esta imagen del texto hay algo de lo sucesivo y perdurable en su poética, estándose ya un sólido inicio de futura trascendencia. No tengo el libro porque, como dije, era de una amiga, lo leí, pero debí devolver para haberle leído que fuera un fragmento de este poema que me gusta mucho y del que hablo, donde hay una imagen del ave, que la cola del ave roza el cuello de una estatua, me parece una cosa maravillosa. Fuerza conceptual y formal se mantienen vitales aún a 59 años, digamos, de haberse publicado, casa que no existía, y convierten a su autora, Lina de Feria, en alguien de quien no podremos prescindir siempre que de poesía cubana se hable, y al propio cuaderno de materias inmediatas, donde todo existe y coexiste. Gracias. Al llamado, ¿no? cuando llamamos para homenajear a Lina, muchas personas se sumaron, muchos quisieron estar. Yo dije que el año pasado hicimos un homenaje, está publicado en YouTube, donde Nelson Simón y otros poetas como Chatú hablaron sobre ella. Fue en la Galería de Arte de acá de Reunión, y fue un momento realmente especial. Yo quisiera ahora hacer este espacio para la lectura de su poesía. Quiero invitar a Basilia Papastamadio, que tiene que ir corriendo para Casa de las Américas, y quiero invitar a la presidenta del Festival de Poesía de La Habana y Premio Nacional de Literatura, Nancy Morejón, que nos acompañe acá. Así que para este primer momento de...
Bueno, me tengo que ir después de aquí rápidamente, porque en casa se va a recordar, no festejar, por supuesto. Se conmemora el 50 aniversario de la dictadura militar argentina. Entonces los argentinos, los que quedamos acá, estamos vivos todavía en esa época, tenemos que estar allá, a las 11. ¿Sí? Voy a leer un poema que elegí de Gina, que curiosamente tiene una autoridad patética, porque es sobre Palestina, y es como si hablara de lo que está pasando ahora, de cuando años anteriores en décadas sufría episodios semejantes, no tan terribles como de Gaza, pero semejantes. Nunca tuvo otro remedio. Y quiero decirle, Elena, que estoy muy agradecida porque cuando llegué a este país, aunque es un país solidario y se supone que hay xenofobia, hay un poco de xenofobia a veces en ciertos periodos, porque acá no era el país de la revolución, no hubo lo mismo. Los que vinieron, no en las primeras décadas, sino cuando empezó a hacer auge el turismo, entonces había bienes para ser turistas. Pero cuando yo vine, la gente no venía por el turismo, venía por otras cosas raras que inexplicables. Entonces, para unos yo era gente de la CIA, para otros yo era gente de la seguridad. Entonces me miraban medio así, en todos los momentos. Y la Elena es una de las personas más así más transparentes, que enseguida me asumió como poeta, no me preguntó de dónde viene, ni para qué, ni qué sé yo. Y muy noble, como tú, ¿verdad? Igual que Waldo, como Carmen, hay gente que ya no cuestiona nada, le estoy muy agradecida. Cuando era la sección de literatura de Juventud Rebelde, me daba la ocasión de ir mucho a las provincias, e iba con Lina, muchas veces coincidíamos las dos en los viajes a provincia, y resultó muy entrañable, muy cariñoso, es muy noble, era y es para el pensamiento sigue siendo. Y bueno, quería decir eso, ¿no? Que además de gran poeta, era una persona muy buena, muy noble, y se entregaba, muy inocente de muchas cosas. Bueno, esto es la que me gusta. Bueno, se me fue la página, ¿verdad? Espejismo cívico. Me debato en la impaciencia de no entender tu muerte, raíces tu mirada, niño de la Palestina, y vuelvo a repetir mi vida, si los muros fueran quebradizos y las rejas claraboyas de infantes, ¿qué serás en la huida? Tu hija que soy yo, rodando en una idea final. La caterva de cadáveres nos agudizó el sentido de orientación, nos dividimos para no encontrarnos y en un diario físicamente transgredimos la imagen más perfecta. Cuando los tiros continuaron, supimos que moriríamos en la cima de la vejez. Tantos años con flores decapitadas hicieron que las palabras más humanas sustituyeran la explosión inevitable de tantos camperos. Buenos días. Y todos los que están aquí esta mañana me dicen los buenos días por estar aquí. Yo creo que vamos y estamos recordando a Lina de una manera vital. Entre las personas que están en esta sala, yo soy una de las personas de más edad. Y eso me da margen para decir una serie de cosas. Yo conocí a la Lina de Feria a través de Maite Vera en el año 64,
cuando ella estaba allá en La Habana, empezaron a nacer en Santiago de Cuba, un 8 de agosto de 1945. Y desde entonces, bueno, ella irradia con esa luz extraordinaria. Y yo quiero destacar aquí dos cosas. La primera, la vocación de superación y de estudio que tenía Lina de Feria. Éramos devotas, por supuesto, de la inspiración. No se puede escribir sin inspiración, pero no se pierde nada cuando de vez en vez echar un vistazo por las historias de la literatura, por las historias de todo lo que aconteció antes de nosotros. Y esa es la razón por la cual yo escogí a simple vista el texto que voy a leerles de Lina. Me hubiera sido imposible escribir nada ahora sobre ella. Y ese espíritu de superación, de estudio, de lecturas, es un mundo que pocas personas conocen. Y hace falta decirlo. El oficio de un escritor es un trabajo, aunque algunos se ofendan por usar la palabra trabajo, pero es así. Y ella era una trabajadora incansable. Por eso, para leerles, escogí este poema que está dedicado, es un poema en prosa. Ella era una maestra de los poemas en prosa, que son cosas muy complicadas, que inauguró nuestra poesía Dulce María López. Entonces, ella dedica este texto a Beatriz Maggi, que fue su profesora y con quien ella pudo tener verdaderamente un intercambio y aprender muchas cosas. El texto se llama, es un poema en prosa, por supuesto, se llama Del estudio a la conversación, el tránsito por Beatriz Maggi. Hace 4 o 5 años vi su mano de humo y rigor incansables pasar por sobre el rostro de Emily Dickinson en un libro que me enseñaba en su estudio de Miramar. Yo había rebajado mi edad, era adolescente, y en el viaje que sus palabras invocaban había tal dosis de sabiduría, de puntual inteligencia, que me sentía como esas esponjas de mar, captándolo todo de la Dickinson, pero a la vez captándolo todo de la Maggi. Pensé que había mucho más que un mito en ella, una realidad altamente ilustrada, cuya perspicacia se traducía en el propio apasionamiento con el que hablaba y que, desde que la vi por vez primera, allá en la Escuela de Letras Gigantes, profundamente enérgica, entrando en clases y haciendo las exposiciones hondamente singulares sobre literatura universal, con la que contaminaba una especie de fascinación y extremo respeto ante lo que se elaboraba en aquellas audiciones. Se trató de una personalidad genuina, carismática, diferente y llena de ideas propias que la separaban de una profesora común o de alguien con quien ya nos habíamos tropezado a través de nuestra vida de estudios. Imposible tratar de determinar su perfil, de dibujarlo. Rompiendo toda perspectiva y perspectiva, la animación de las clases estaba en ese mismo ímpetu en que los abordajes a las figuras literarias no eran cánones predeterminados, sino que siendo viva la captación del escritor que se tocase y de su época, el retablo era maravillosamente dialéctico, maravillosamente expuesto, no como fórmula farmacéutica, sino dándonos los mínimos y los máximos aspectos ante los que la inteligencia del alumno se veía retada a concluir criterios propios, y con ello elaboraba a su vez una manera de hacernos pensar y crecer. Y he tenido la doble suerte de ser su alumna y su amiga, aprendiendo yo continuamente de ella
esa sabiduría intrínseca que fue la que le permitió hacer los ensayos más lúcidos, con aspectos verdaderamente desconcertantes por lo novedoso de sus apreciaciones y porque conteniendo los grandes párrafos en los que una idea se transmuta en otra y en otra más, hay siempre un fragmento literario que polariza sus escritos a páginas de estilo tan propio que no habría forma de plagiarla, porque las páginas de Beatriz Maggi suelen ser únicas. En las coordenadas de la ensayística cubana, ella tiene un reino que cubre a Rimbaud, a Shakespeare, a Emily Dickinson, a Chaucer y tantos otros que comprendimos cabalmente gracias a sus estudios. Así quisiera que el reloj tuviera una sola hora, la hora del encuentro para conversar con la Maggi en su estudio, porque de toda apreciación de su genial personalidad hay esa novedad que tantos otros quisieran y que fluye con poderoso ingenio y dosificación en medio de consecuencias éticas extraordinarias que la intensifican para siempre. Estamos teniendo la oportunidad hoy, además de disfrutar de este momento y de honrarla, de que tenemos 4 títulos de Lina de feria. O sea, eso no se habla muchas veces. Se ha hecho una revisión en la ciudad y entre los que tiene la unidad, los que tenía la editorial Letras Cubanas y los que tenía el Centro del Libro, ahí tenemos a la vez 4 libros a unos precios además de risa. Que creo que es, sí. Creo que es muy importante que lo tengamos. Ya Nancy me decía que eso lo adelante costará oro conseguir esos títulos. Así que aprovechen hoy, es un momento único. Charo, que fue la de la idea, esto se construyó como dice colectivamente, no lo hicimos solo nosotros de que honráramos con poesía, con su poesía. Alina, quiero que sea ahora que ocupe este espacio, Charo Deja, y que también la amiga Tomasa González, que dirige el Centro Florinal, le tocó dirigir, pero es una poeta y va a traer la obra de otro espiritual honrando a Alina. Entonces, aquí está. Creo que es un acto de justicia que se recuerde a Lina, que se lea sus poemas. Uno siempre, creo, ¿no? Ante la muerte se queda un poco perplejo, pero es un hecho inevitable y Lina había empezado a morir hacía un tiempo ya. Es algo muy triste, ¿no? Ver una persona tan vital como se deteriora al fin. Pero está su obra, que la mantiene viva, están sus anécdotas. Yo recuerdo cómo conocí a Lina, por ejemplo, fue algo, quisiera muy breve decir, yo conocía la obra de Lina, pero no la conocía a ella personalmente. Y estando en casa de una amiga, llegó, yo le estaba dando un masaje corporal, pero yo no soy masajista ni nada de eso, simplemente lo hacía para cubrir un dolor, o sea, para ayudar. Y ella llegó y se encantó, le dijo, ay Nancy, por favor, yo quiero contratar también a tu masajista. y nos empezamos a reír, ¿no? Y Nancy le dijo, no, Lina, ella está improvisando, ella escribe poesía, entonces lo que está haciendo es improvisar. Bueno, nada, ahí nos reímos y empezó ahí nuestra amistad. Y bueno, agradezco mucho esa coincidencia. Quiero leer este poema que, aun cuando está muy buena esta antología, aun cuando obedece a un tema específico, ¿no? Sobre el método de Vara, el resto de los hombres, es un texto que está más allá de un hecho, en contra del traidor. En los planos y mapas de guerras anteriores y en los diarios de la guerra presente,
aparece el oficio, vendedor de las almas al diablo con monedas de nueva adquisición. Biología de distintos especímenes en los innumerables cuerpos de la barbarie. Siempre el traidor reencarna y asoma su cabeza y su torso hasta el fin de la deuda, como exigen los cánones del mercader moderno. Así un día su gárgola, su cabeza de triste y segundo personaje, rueda como una rueda arrancada de Juan para siempre. Es impresionante. Gracias. Bueno, para mí fue un momento triste, pero a la vez alegre, porque recordar a Lina de Feria es algo maravilloso. Lina fue una mujer excepcional. Yo pienso que de las personas más sensibles y más sencillas dentro de la literatura cubana. Yo conocí a Lina en Santi Espíritu. Cuando era funcionaria de cultura, me tocó atenderla como escritora invitada a la provincia. Ahí la conocí a ella y a su hermana. Y surgió una amistad que duró hasta su fallecimiento. A mi llegada a La Habana fuimos muy cercanos y tengo el privilegio grandísimo de que Lina asistiera a mis espacios literarios. Cada vez que yo veía a Lina sentada ahí, yo me sentía como orgullosa pero presionada. Y cuando yo decía un texto, si Lina hacía así, yo estaba feliz. Y cuando ella escuchaba algo mío, me decía, Tomasita, que bien está eso, ya ese era el premio grande que yo tenía. Y yo quiero recordarla con el año 2023, que Marisa Martínez Solino, la viuda de Mario Martínez, Marisa Martínez Valdivia, viuda de Mario Martínez Solino, y yo le celebramos su cumpleaños. Ya Lina estaba bastante malita, pero ella decía su poesía de memoria. Y la recuerdo cantando, si me pides el pescado te lo doy, si me pides el pescado te lo doy. Esa última imagen, esa forma de ella de sentir ya aún enferma, cantando y viviendo con su poesía. Así que yo quiero recordar a Lina de Feria. Y un amigo común, Pedro Mendigutía, espirituano, muy amigo de ella, que admiraba y admira mucho sus poemas, que también le dedicó muchos, y ella también a él. Anoche a la 1 de la madrugada me mandó un texto, 3 décimas que él escribió, me pidió por favor que se pudiera leerlo aquí, y yo voy a atreverme a leerlo. Esto para Lina de Feria, de Pedro Mendigutía Cabrera, poeta escritor. A la luz de Lina de Feria. Lina de indagar traviesa, te me escondes en cual verso, tras que segundo perverso es tu broma que nos pesa. Se me resiste la mesa, se tardan pluma y papel, inmensa y sin moropel. Te pertenece la gloria, muchacha, de triste historia nos dejas sin timonel. Sin timonel nos dejas, quietos en un mes maldito, tu fuga sin plebiscito nos deja contando ovejas. Se resisten las orejas al mirar los obituarios, indecisos los rosarios, sin Lina adelgaza el mundo. Lina, de penar profundo, descarrilan los horarios. Lina adelgaza el mundo, y esa vana tolerante, de misionera radiante, de un explosivo segundo. Mujer de mirar profundo, vuelve tu casa al camino, sea tu verso nuestro vino, de luminosa corteza, venga la lengua de realeza. Oh, mi Gilbert femenino. Quiero cerrar este momento de lectura como pedía Rafael, que no era, tenía que haber nacido antes para hablar de Lina y Caimán, pero que sí, desde su visión de la poesía, yo le pediría que leyera sus textos de Lina acá, y le pediría también a Alemano Nevalis que va a leer el libro que fue el premio Guillén, publicado por Lefa Cuba. Así que vengo para acá. Esteban Quintana, actor y poeta, y Rafael Grillo.
El cielo de La Habana no es una iluminación, es la certeza de la vida. Recordar que hubo un tiempo en el que San Lázaro Abajo caminaba entre el Caballero de París y Virgilio Piñera y todo se estremecía como si los hoy de la tarde fuera una conspiración de la tristeza, porque pasaba Virgilio con su bolso al hombro hacia la bodega y yo sentía su extrema soledad enconarse como una espina de rosa en el recorrido diario hacia la subsistencia y el querer vivir, marginado, extrañamente solo, duele en la entraña misma. Espero que su aire frío siga siendo el aire tibio en mi amistad cuando cruzaba la calle para decirle maestro. Virgilio está en el recuerdo de una vida no me olvides, en su escritura sin llantos premeditados y en su poderosa fantasía. También es parte de mi temblor más íntimo y un desierto aljibe donde solo él y yo bebemos el agua de la noche. Bueno, yo hoy cumplo con un deber porque yo tenía que estar aquí. Hace muchos años, Lina fue la primera poeta reconocida, que en algún momento reconoció algún poema de este episodio poeta, con la cual también inició una gran amistad, y que no solo fue... Recibo la noticia de que Lina había muerto. Y me empecé a acordar de aquellos tiempos, ¿no? cuando ingresé a la universidad y ya ella estaba ahí. Yo creo que ella estaba un año más que yo, o dos, no me acuerdo bien. Fue en el año 65. Y bueno, yo ingreso y empiezo a conocer la atmósfera, el ambiente de la escuela, a través del examen de ingreso, que era obligatorio hacer un examen de ingreso. Y bueno, el programa ese examen de ingreso tenía dos momentos cruciales. El examen de ortografía, que era con un texto del examen, y que ahí se caía un grupo de personas que aspiraban, lo ponían para eso, era el primer examen que se hacía. No se podía tener más de 3 faltas, incluida la acentuación. Y luego el otro momento crucial era el último, precisamente, era la entrevista con una comisión que presidía Mitra Aguilar. Ya Lina había pasado por eso, porque como dije ya ella estaba en la escuela, pero ese era un momento para todo el que ingresaba a la escuela en esa época. Era un momento de no dormir 2 o 3 días antes de eso, ¿no? Y además hay millones de anécdotas de lo que sucedió ahí en esa etapa de los exámenes de ingreso en diferentes años. Se acumulaban las anécdotas, incluida la de una persona que fue y dijo que había leído el Quijote, se lo dijo nada más y nada menos que a Mirta, y cuando Mirta lo miró y empezó a indagar, no pudo ni terminar porque él inmediatamente le dijo que había sido de una traducción muy mala. Ese era uno de las grandes anécdotas que había ahí entre lo que formaba la comisión de ingreso. Bueno, yo entro a la escuela y me encuentro con Lina. Es decir, ya veo toda la gente, empezamos a dar clases en primer año, pero la veo con los recesos y eso. Y todo el mundo la veía porque era preciosa. La primera razón por la cual yo hago una relación, amistad, tendría que conversar con él, etc., era porque era una mujer hermosísima. Una de las más hermosas que había en la escuela de esa. Y al mismo tiempo muy descuidada. Era una persona que lo que le llaman arreglarse, la mujer, que no se arreglaba. Recuerdo que usaba unos vestidos que eran como que le llaman chemise,
un cuerpo precioso. Entonces, aquello que no era nada, que no pretendía que uno viera la forma que en ella sobraba, al mismo tiempo la convertía en algo muy especial, desde el punto de vista físico. No había, durante un buen tiempo yo no tuve una conversación, una relación con ella sobre temas de letra. Todos estudiábamos letras, todos escribían o querían escribir, y otros querían dar clases de gramática. La escuela se dividió, más bien los profesores colaboraron también en dos grandes grupos: los grupos de los creadores y los grupos de los profesores, los que querían ser profesores, que les interesaba la gramática, mucho la gramática, y el grupo de los que creaban. Y los profesores se fijaban mucho en lo que se hacía en la escuela, es decir, en la actitud del estudiante en la escuela, pero también en lo que hacían fuera de la escuela. Había una visión de eso con todos los profesores que eran extraordinarios. Realmente esa generación de estudiantes en la capitalina tuvo el privilegio de tener un claustro de profesores maravillosos. Y yo creo que eso se nota en su formación. Se nota en la formación de todos, pero en la de ella especialmente porque ella fue una alumna ejemplar. Es decir, muy dedicada. Con Lina había otros estudiantes orientales. Y incluso en la época en que yo ingresé, también siguen ingresando orientales. Es decir, que allá había una familia de escritores, de aspirantes a ser escritores dentro de la escuela que eran niños. Y ella tenía una relación muy cercana con una muchacha oriental que llegó a ser una ayudante allí y que se comportaba como la madre de los orientales, que se llamaba Marina Estudio. Y otros más que habían, Rebelli, era otro del grupo donde ella también, con el que más conversaba y eso. El grupo mío era un grupo más informal, era un grupo era un grupo que no se dedicaba tanto al gran fenómeno de las letras, es decir, era un grupo que no era especialista desde ese momento en filología, sino que realmente, pero que disfrutábamos más la escuela, eso sí, me parece a mí. Y no tuve aunque conversaba con ella, la saludaba, etc., no tenía una amistad propiamente. Ni sabía siquiera qué escribir. En realidad yo le empiezo a prestar atención a Lina a partir del concurso, de que ella manda el libro al Premio David. Nosotros estábamos el grupo al cual yo me pertenecía, que no eran todos escritores, pero que hablábamos juntos, es decir, compartíamos la vida de la escuela. Estábamos muy interesados porque Luigi, Rubén Noguera, había mandado el libro de él, a veces al senador. Y en un momento nos enteramos que Lina, la muchacha bonita que andaba por ahí, oriental, etc., también había enviado un libro que todos ya conocemos, y conocemos también que ganó premio Isaac, premio compartido con Luigi, casa que no existió, se llamaba el libro de Lina, creo. Casa que nunca existió. Que no existía. Casa que no existía. Y entonces, la primer poema que prácticamente todo ese grupo lee de Lina, que sabíamos que escribía, pero no sabíamos que a ese nivel, es cuando publican el libro. Ni siquiera antes, cuando publican el libro. Y ahí
Y en cuanto leímos el libro nos dimos cuenta que estábamos en presencia de un escritor, una escritora en este caso, que iba a dar que hacer en la literatura. Y así fue. Lina era un ser, a mi modo de ver, porque yo me estreché mi relación con ella después que todos salimos de la escuela. Y después que ella empezó a tener diversos problemas que eran más bien, que tenían que ver también con su carácter, con su filosofía de la vida y de las cosas. Era un ser, de cierto modo, un poco enigmático. Y eso se refleja en su literatura. Y en una época en que la poesía conversacional llenaba el mundo de los poetas jóvenes, se mezclaba también con elementos que venían de fuera, como Brasil, el exteriorismo brasileño, un gran conocimiento de la poesía latinoamericana, algunos poetas de la generación del 50, que impulsaron también la vida nuestra como escritores, porque además respetaron mucho el trabajo de los que venían detrás y porque terminaron siendo amigos en igualdad de condiciones. Uno de ellos, Pablo Armando Fernández, por ejemplo, decía que la generación nuestra tenía la característica. Cuando hablo de la generación nuestra, hablo de la generación, digamos, de la alfabetización. También puedo decir la generación de Copelia, no precisamente un grupo concreto, pero decía Pablo Armando que teníamos, a diferencia de la generación del 50, teníamos una formación que venía de los poetas latinoamericanos, que no era el caso de ellos, que muchos procedían de su vínculo con la literatura inglesa, anglosajona en general, y de la literatura francesa también. Y que nosotros ese no era el caso nuestro, decía Pablo. Nunca lo desarrolló. Debió haber escrito, antes de morir, un ensayo sobre ese tema, porque es un tema que merece el ensayo. Es una excelente idea para un ensayo, pero hay muchas cosas que uno debe hacer antes de morir y la muerte te sorprende y no te da el tiempo que hace. Entonces, luego seguí leyendo, es decir, ese vínculo con la Lina que manda el libro al concurso, el premio David, es la que me obliga a continuar leyendo lo que sigue escribiendo. Y yo creo que la esencia de lo que Lina escribió está en ese pequeñito libro. Pero Lina llegó, a mi modo de ver, a una altura extraordinaria en la literatura cubana. Y otra cosa que creo que es una característica que vale la pena subrayar de ella, es que es probable que la poesía de Lina sea la que más influencia tuvo en la juventud, en las generaciones poéticas que vinieron después, sobre todo entre las mujeres, pero no solamente las mujeres. Esa mezcla que hay allí de la cosa íntima y al mismo tiempo la cosa coloquial, eso que hay ahí de la poesía de gran elaboración, del cuidado en la elaboración estética de la palabra, por un lado, y por otro lado, esa posibilidad de acercamiento popular
es no solamente algo diferente y extraño, sino que generalmente se convierte en un acierto de su propia creación. Yo creo que la vi también, conversamos mucho. Después de sus grandes problemas y sus incomprensiones sociales, también políticas, no solamente las que hubo con ella o hacia ella, sino las que ella también tuvo con el resto, digamos que con el exterior, digamos que con su contexto. Le tocó vivir también momentos muy difíciles, porque las cosas no se habían resuelto totalmente. Y eso, el ensayo de Trotsky sobre Mayakovsky, aunque Lina no tiene nada que ver ni con el vínculo poético, ningún vínculo poético, pienso yo, con Mayakovsky, ni tampoco las pretensiones sociales que Mayakovsky tuvo. Pero decía ahí Trotsky, la revolución, a Mayakovsky la revolución le rompió el espinazo. Yo creo que fue una suerte de la vida, una suerte de decisión que Lina haya llegado a ser Premio Nacional de Literatura. En primer lugar, porque yo creo que cuando ella ganó el premio, no había otra persona a quien darse. Pero a veces no existe otra persona a quien dárselo que a ese, pero se lo dan a otro. Y ese no fue el caso. Aquí coincidió la lucidez de la decisión. Y por otro lado, porque yo creo que eso a ella le dio un gran impulso y la afirmó en creencias que al final inevitablemente había aceptado. Ese es un momento que a mí me parece fundamental en su vida. Y hay que tener el cuidado también de darnos cuenta de sus etapas y de sus sufrimientos, porque creo que Lina sufrió mucho y que a veces no tuvimos cuenta, no tuvimos tiempo, no nos percatamos de sus sufrimientos. Ahora cuando muere, a mí me resulta realmente un golpe, porque se me fue la muchacha bonita de la escuela, porque ya no va a haber más de esa poesía. Por suerte, escribió bastante. Gracias. Muy bien. Muy bien, hasta acá. Ella dibuja el cielo en un papel con manos de luz, con alma de miel. Sus ideas vuelan como un gorrión, teje los sueños con
con su corazón. Susurra el viento, canta el mar, su voz nos guía, nos hace pensar. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Ella planta libros en cada rincón y riega palabras, cosecha razón. Su mente es fuego, su alma un volcán, despierta la vida en cada lugar. Es puente y faro, calma y sol. Su fuerza brilla, su fe es motor. Mi hermana genio, estrella fugaz, lleva la paz donde hay tempestad. Su amor enseña, su risa da un mundo nuevo donde crecerá. Como cosa del destino tuve en mi mente claridad. Puedo trazar un nuevo camino, contando día a día una verdad. El progreso no depende de otros, las ideas te dan libertad. Unidos somos más fuertes que cualquier fuerte tempestad. Trabajamos sin cansancio por ver al hermano sonreír, sabiendo que yo soy el cambio, sí doy más por mi país. Somos hijos de la misma tierra, herencia de lucha cultural. Dejamos en el corazón huella, como en un campo de nopal.
1500, y las costumbres que antes se tenían siempre, desde ese entonces, que los árboles eran árboles sagrados, y cuando un árbol le caía un rayo era cuando moría el árbol, no cuando lo tumbaba. Entonces de ahí, cuando cae un sabino, el sabino son los árboles milenarios que tenemos en la montaña y en la parte del río. Al cortar el árbol el rayo, los pedazos de madera se regalan con las familias del pueblo. Nos dan pedazos porque es una madera que fue de muchos años. Esta virgen fue hecha de esa madera, de sabino. Cuando le dan a mis padres el pedazo de madera, en lugar de dejarlo como banco o una mesa, la mandan a hacer con la réplica de la Virgen de Santa María de la Natividad aquí en Tepoztlán. Esta Virgen es la misma, digamos, es una réplica del tamaño, solamente la corona que tiene aquí en la parroquia, que no sé si ya fueron a leer, ya lo llevaron, pues ahorita van a ir. Es una corona que regularmente es en oro o la regalan algunos mayordomos o a alguien que les haya hecho un milagro muy grande. Entonces mi mamá y mi papá deciden que la corona del Niño Dios y de la Virgen sea fija porque nosotros éramos niños. Entonces, al tener la coronita podíamos extraviarla y por tal motivo la dejan fija para que así pase el tiempo y no se caiga, se puede decir. Entonces esta Virgen la hemos prestado aquí a la parroquia porque la Virgen actual está ya un poco deteriorada y entonces ha recibido los honores del pueblo y ha habido una procesión que aquí se llama, donde se muestra a la Virgen milagrosa. Esa es la historia de la Virgen, de un trozo, de una madera milenaria que se llama el sabino o el aguahuete. Aquí se llama de las dos formas. Pero ellos, ya no están mis padres, ellos ya son finados. Pero en sus costumbres que tenían de sus antepasados, siempre fueron manifestándole esto. En la lengua materna de aquí de nosotros es el náhuatl. El náhuatl es una expresión compuesta del número 4 con el total, con la abundancia. Entonces, antes en la época de mis abuelos, de mi mamá, no se usaba la palabra náhuatl porque era un número compuesto. Y entonces se usaba mexicano. La lengua se llamaba mexicano, no náhuatl. Ya con los modernos que llegan, les dan el término de náhuatl porque el 4 es un símbolo muy importante dentro de la cosmogonía de nosotros. El C es la Tierra. No había como planeta en ese entonces, la palabra planeta no existía. Entonces, tiene que ser la Tierra, el aire que está aquí, el agua, llevan los tres, y el fuego, que eran las estrellas, o el fuego, que era la forma de alimentar, digamos, a la tierra, ¿no? Entonces, esos 4 elementos, Atlántico, por ejemplo, es una palabra compuesta que significa agua. Atlántico es donde rebosa, donde es abundante el agua. Y entonces, decir náhuatl es como comparar el Atlántico con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, y entonces por eso fueron tomando esa como vertiente de la lengua náhuatl para expresar que era un todo. Pero cuando nosotros nacemos, según la filosofía de nosotros, toda la gente que nace nacemos como reyes y reinas. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder distinguir las fuerzas de la naturaleza y es como un regalo que Dios nos ha dado. Entonces Dios deja una semilla en el vientre de la madre. Esta es la semilla de oro que Dios deposita en los vientres de las mujeres. Cuando en ese momento lo depositan, no se sabe si es hombre o mujer, pero sí sabemos que el vientre de la mamá va a tener las 4 fuerzas,
el Se, el Omen, Se, Omen, Yeyi y el Nabe, que este es el cuerpo. Pero también el alma interna tiene Se, Omen, Yeyi y Nabe, tiene internamente, pero no sabemos cómo es. Cuando el cuerpo va desarrollando, hay gente que tiene la habilidad o la madurez en el vientre de la mamá, que le nace una flor dorada. Y esto significa que la persona que va a nacer va a ser científica, va a inventar, va a ser una persona muy honorable en el sentido de los inventos. La segunda flor va a ser la completitud del cuerpo. Hay gente que nace mutilada. Entonces esta como flor dorada significa que el cuerpo viene completo cuando viene de esta manera. Y luego la siguiente flor es lo interno, lo que está internamente completo, que viene una persona completa, sana. Y luego esta parte es como los sentidos que de pronto nosotros no entendemos por qué hay gente que percibe, que dice, es que me cae bien o me cae mal. Como que ese genio que tiene la persona, esa magia que de pronto atrapa, eso es lo que representa esta flor, que no se puede describir, porque hay gente que tiene mucho carisma, por ejemplo los artistas, el Papa, gente así que atrae su imán, son gente muy atrayente. Hasta ustedes que son líderes, traen esa fuerza diferente. No todos pueden ser líderes como ustedes. Entonces, esa viene completa. Esa es la parte. Cuando ya el cuerpo está completo, el alma toma la misma vertiente, la percepción que dicen. Es que yo como que percibo que va a llover, o como que percibo que voy a llegar a ser grande y me aferro a ser grande y me aferro. Pero no es cierto que se aferró. Lo que pasa es que el alma tiene la fuerza de esa fuerza, de ese imán que va a hacer que se complete el cuerpo. Cuando ya está todo maduro, cuando ya todas las flores se abrieron, cuando ya todo creció, es cuando nace. La persona habla con el alma habla con Dios. En realidad es como un pedacito que maneja Dios en cada uno de nosotros. Es como otro mundito que tenemos adentro que va a darnos el eco que Dios quiere que tengamos en esta vida. Entonces esta persona va a escuchar la palabra del alma por medio de que Dios le mandó mensaje y va a ser algo espectacular. En ese momento es como un escenario. Somos actores, somos artistas que estamos desarrollando un privilegio de observar y de decirle, Dios mío, miren lo que he hecho. Mira hasta dónde he llegado porque te he escuchado. Y cuando esta persona tiene esa habilidad, Dios les manda dones. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Hay personas que nacieron mudas. Y hay personas que nacieron ciegas y que vuelven a ver. O viceversa. Es decir, los milagros que de pronto el hombre tiene, que Dios les manda por la forma como ha sido su vida en el mundo terrenal. Pero esto está manejado por un tiempo, el tiempo extraño, ese tiempo que Dios le da al alma para que quede con nosotros. Cada persona que nacemos ya tenemos nuestro tiempo medido. Ya no hay pretexto para decir me voy a quedar un ratito más o menos. Y ese tiempo lo maneja esta parte que tenemos acá. Pero resulta que hay flores aquí y flores acá. Personas que en nuestras vidas pasadas o en algún momento nosotros tuvimos ese contacto y quedamos a deber un saludo, un abrazo, una mirada. A lo mejor en el último momento de nuestra vida quisimos pedirle perdón a alguien por algo y no lo logramos. Entonces, son personas que van a llegar a tu vida en el momento de que tengas esta oportunidad de pedir perdón a la tierra misma, a los 4 horizontes, a los 4 elementos que se manejan en este mundo según la lengua del náhuatl. Y ustedes por
ustedes estaban trazados en la vida de nosotros que tenían que llegar y teníamos que recibirlos con los brazos abiertos, que les teníamos que dar el pan, el agua, y les teníamos que atender como los hermanos que en algún momento fueron y que por alguna razón nos separó el destino, pero nos volvió a unir. Porque lo que tú tienes nunca me lo vas a dar ni te lo puedo arrebatar. Y lo que yo tengo tampoco te lo voy a poder dar, más que te voy a poder transmitir de alguna manera la información que mis padres me dejaron como legado para dar el saludo a los demás. Aquí no se roba, aquí no se arrebata, aquí llega porque te tenía que dar algo especial y hacer como que esa alianza humanitaria hacia el mundo que nos toque vivir en este espacio de vida. Sean bienvenidos, hermanos Silvia. Seas bienvenida conjuntamente con nuestros queridísimos amigos que para mí son como parte de mi familia,